Hola, bienvenidos a mi canal, El Impresionante Excel. Pues bien, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un nuevo ejercicio y en este caso lo vamos a resolver haciendo uso de Power Query. Básicamente vamos a hacer una especie de función personalizada dentro de Power Query. Pero antes de irnos al entorno de Power Query, vamos a leer en este caso la descripción de este problema. Y evidentemente se trata de extraer textos. Y esto de extraer texto en Excel es desde el mismo inicio de Excel. Siempre ha sido interesante poder encontrar una fórmula y antes también se podía hacer haciendo uso de macros en Excel. Pero en este caso voy a utilizar Power Query. Dicho sea de paso, también este tipo de soluciones se pueden hacer con funciones y con nuevas funciones de Excel 365, incluso haciendo uso de funciones de expresiones regulares que ya existen en Excel. Pues bien, vamos a leer entonces la descripción de este problema. En la primera línea dice, extrae el nombre de la ciudad, es decir, el nombre según el código postal de 5 dígitos. En la segunda celda dice, nota, el código postal son los últimos 5 dígitos de la cadena. Y como tercer requerimiento de este problema, la solución debe ser dinámica. Y como lo mencioné antes, seguramente este enfoque es para hacerlo con funciones. Y es muy probable que lo hagamos en futuro también con funciones de Excel 365. Pero en este caso le toca a Power Query. Pues bien, vamos a cargar la tabla. Nos vamos entonces al entorno o al editor de Power Query. Y para comenzar entonces, como buena práctica, voy a cambiar el nombre de esta tabla y voy a hacer una referencia. Y sobre la referencia voy a trabajar. Es decir, esta es la tabla. Observen, por ejemplo, que aquí aparece la dirección, perdón, el nombre de la tabla y aquí ya aparece como la referencia, es decir, le he dado básicamente un nombre. Pues bien, vamos a trabajar entonces sobre esta referencia y en primera instancia pensé en agregar una columna personalizada, pero desistí y mejor voy a hacerlo haciendo uso de una función en Power Query, pero sobre la misma tabla o sobre la misma columna. Y me refiero a que, por ejemplo, seleccionamos esta columna y nos vamos a la función de transformar. En este caso elegimos minúscula. Power Query básicamente nos entrega esta función del lenguaje de Power Query. Y aquí, obviamente, lo que puedo hacer es hacerme valer de lo que esta función me entrega. Y la función entrega una función, que es text.lower. Pero resulta que si hago uso del comando is o de la palabra clave is y agrego el signo del guión bajo, que significa cada elemento o cada celda de esta columna, observen que no pasa nada. Es decir, al final, básicamente aquí lo que hago es recorrer cada celda de esta columna o cada fila. Con lo cual entonces, inmediatamente puedo pensar en que si este elemento representa el guión bajo cada fila de esta tabla, entonces voy a trabajar sobre este guión bajo. Y para comenzar, voy a pensar un poco en cómo poder abordar este problema. Y recuerden, la descripción del problema decía que en la celda aparecen los 5 dígitos que representan el código postal y seguido aparece la ciudad. Con lo cual entonces, si por ejemplo en la primera celda de esta columna, podemos encontrar que ya está aquí el código postal y seguido aparece la ciudad. Es decir, aparece el número de 5 dígitos, que es el código postal, luego aparece un espacio y la ciudad. Y por ejemplo, en el caso de la tercera celda, lo mismo. Aparece, bueno, aquí aparece el número del código postal y la ciudad. Y así en ese mismo orden. Pero lo interesante aquí y en lo que nos tenemos que enfocar es cómo abordarlo.
Y resulta que cada celda está separadas por comas. Por ejemplo, aquí aparece la calle, aparece una coma. Aparece un número de 5 dígitos y luego la coma. Después de la coma aparece un número de 5 dígitos y una ciudad o un nombre. Y es aquí justamente donde me debo de enfocar o tener como base de que por cada coma yo puedo dividir entonces esa celda. Con lo cual entonces si hacemos uso de una función como esta, que es text.split, entonces básicamente con esta función lo que voy a hacer es obviamente separar cada elemento. Es decir, aquí lo que quiero hacer es ir separando cada celda de acuerdo a ese delimitador que es la coma. Pues bien, la función text.split me devuelve una lista. Y observen que, por ejemplo, aquí ya tengo, obviamente, esa lista. Pues bien, esta lista es de 5 elementos. Y el elemento que yo necesito, evidentemente, es la que aparece en la posición 3 o en la posición 2, como quieran tomarlo, porque recuerden, Excel es base 0, es decir, 0, 1 y 2. Pero en todo caso, dejemos lo que es el tercer elemento de esta lista, donde se encuentra la ciudad, que es lo que queremos extraer. En el caso de la tercera lista, aparece que la ciudad está en la segunda fila o en el segundo elemento de esta lista. Y por ejemplo, en el caso del último elemento o de la última celda, aparece también ya en el tercer elemento de la lista. Pues bien, hasta aquí, evidentemente, pues no está tan fácil determinar cómo seleccionar o cómo obtener ese elemento. Pues bien, aquí entra en escena lo que yo he nombrado como un proceso mental. Y ese proceso mental, pues evidentemente debe ser forzado o reforzado con la lógica de cada quien. Y como el problema describe que la ciudad aparece siempre donde está el código postal, quiere decir entonces que siempre va a aparecer primero el código y luego la ciudad. Con lo cual entonces yo necesito por lo menos, en otras palabras, validar de que el principio de esa celda sean 5 dígitos. Por ejemplo, en el caso del primer elemento no hay dígitos. En el caso de la segunda sí. Y en el caso de la tercera. Y obviamente a las demás no. Entonces, lo que pensé es básicamente ir recorriendo o leyendo cada elemento de esa lista. Y para eso entonces me hago valer de la función list.select. Esta función básicamente lo que va a hacer es recorrer cada elemento, pero dentro de esos elementos yo tengo que validar. Y en este caso, pues para determinar o por lo menos extraer esos dígitos, yo tengo que hacer uso de una función como la siguiente. Con esta función lo que hago realmente es extraer los primeros 5 dígitos. Y bueno, aquí va a dar error porque tengo que extender aquí la parte de la barra de fórmulas. Pero bien, ya estamos acá. Quiero extraer los primeros 5 dígitos de cada elemento de esa lista. Y obviamente para que esos 5 elementos, en el caso de que sea un código postal, yo necesito pasarlo a un número para Power Query. Con lo cual entonces obtengo ese número y una vez entendiendo de que los primeros 5 dígitos de cada elemento de las listas, si es un número de 5 dígitos, quiere decir entonces que en esa celda se encuentra la ciudad que quiero extraer. Con lo cual entonces primero tengo que validar e indicarle que si esos dígitos o ese número de 5 dígitos es válido, tiene que ser mayor que 0. Es decir, aunque comience por 0, pero si ya luego es 1, 2, 3, 4, quiere decir entonces que es una cantidad, es un número
Y si ese número es mayor que 0, pues ya por lo menos puedo ir probando con la función list.select. Espero que se vaya entendiendo lo que acabo de explicar. Porque básicamente aquí lo que hago es eso. Es decir, determinar que si los primeros 5 dígitos es un número, quiere decir entonces que es un código postal. Pues bien, aquí me da un error porque lo que estoy tratando de hacer es lo siguiente. Estoy comparándolo con mayor que 0, pero en realidad si no encuentra ese número o ese código postal de 5 dígitos, va a dar un error. Y para ello entonces me hago valer de esta función. Esta función lo que hace es básicamente que si el resultado que yo estoy obteniendo me arroja un error, entonces lo que va a hacer, evidentemente, esta función es devolverme un valor alternativo. Y en este caso, pues yo le voy a indicar que sea falso. Es decir, en otras palabras, si la parte de la condición que yo tengo acá me entrega un error, entonces con la función yo le indico que me entregue un valor falso. Es decir, si este es verdadero, pues se queda ahí. Pero de lo contrario, si tiro un error, entonces me va a devolver falso. Pues bien, en este orden y en este caso lo que intento básicamente es indicarle a Power Query, oye, mira, si obtengo un error, entonces devuélveme un valor falso. Pues bien, hasta aquí, bueno, aquí hay un pequeñito error. Quiero revisar si están cerradas las... Bueno, aquí voy a eliminar esta parte donde dice type text, porque no la necesito. Pues bien, acá ya por lo menos voy teniendo un avance, o voy obteniendo un avance. ¿Y a qué me refiero? Porque, por ejemplo, si nos vamos al primer paso, aparecen dos números de 5 dígitos, pero obviamente el que nos interesa es el segundo número de 5 dígitos. Recuerden, la descripción del problema decía que la ciudad siempre se encuentra en los últimos 5 dígitos, que evidentemente es el código postal. Por lo tanto, en este caso, como yo le estoy indicando de que si ese número es de 5 dígitos, pues me lo filtre, me lo seleccione. Y por ende, por eso me aparece tanto este elemento como el siguiente. Pues bien, aquí básicamente entonces, si recorremos la siguiente lista, ya solamente aparece el que necesito, donde se encuentra la ciudad. Y así podemos ir revisando cada lista. Por ejemplo, en la celda 4 aparecen también 2 elementos, porque justamente es un número de 5 dígitos y aquí también donde está el código postal. Pues bien, aquí evidentemente entra en escena también la lógica del usuario, porque ya es un poco complicado poder seleccionar un elemento de la lista. Por ejemplo, aquí aparece como segunda posición. Aquí aparece solamente 1. O sea que la posición de ese elemento en la lista no la puedo determinar porque no es fija. Y resulta que pensando un poco en cómo llegar a este elemento, es decir, dónde se encuentra la ciudad, resulta que después de cada código postal aparece un espacio. Y por ello me aprovecho de la siguiente manera. Entonces agrego una condición y le indico, por ejemplo, si esta función, bueno, aquí vamos a escribirla de esta manera, y con esta función lo que voy a hacer es lo siguiente. Si ese elemento o esa celda contiene un espacio, entonces esta función me lo va a validar. De tal manera que si encuentra el código postal y dentro de esa celda hay un espacio, entonces la función list.select me debería de seleccionar solamente este elemento. Es decir, aparece el código y un espacio. Con lo cual entonces vamos a probar si en realidad funciona. Una vez revisamos entonces la primera lista, ya aparece solamente un elemento. En el caso de la segunda también. Y así en el caso de todas las listas. ¿Por qué? Porque después de
obviamente el código postal aparece un espacio y por eso la función list.select me selecciona solamente ese elemento. Pero aquí obviamente no termina el ejercicio porque tengo que extraer la ciudad. Y para ello entonces me tengo que valer de otra función. Y antes de eso, tengo que quedarme solamente con ese elemento porque aunque solo haya un elemento, sigue siendo lista. Y para quedarme entonces con esa cadena o con ese texto, yo tengo que hacer una proyección o utilizar pues las llaves para traerme el primer elemento. Y le indico con 0 que necesito el primer elemento. Recuerden siempre, Power Query es base 0, por lo tanto el 0 es la primera posición. Y observen que ahora ya obtengo lo que en principio necesitaba, es decir, quedarme con esa celda donde aparece la ciudad y ahora tengo que hacerme valer de otra función para obtener evidentemente lo que se encuentra después del espacio. Y resulta que hay una función que me ayuda en ese sentido para poder extraer una cadena después de un delimitador. Y en este caso, pues yo lo único que tengo que hacer es indicarle a Excel que me entregue esa su cadena de texto después de que encuentre un espacio. Y con ello, pues ya obtengo con esta función personalizada, que sí la desarrollé sobre la misma columna, pero no deja de ser una función personalizada. Porque si la hacemos por aparte, evidentemente, pues le damos un nombre a la función personalizada dentro de Power Query y luego agregando una columna personalizada. Aquí podemos escribir esa función personalizada y Power Query pues me va a solicitar el campo y en este caso sería el que hemos llamado address o dirección. Obviamente también se puede hacer uso de esta opción que dice invocar función personalizada, pero básicamente es casi lo mismo. Pues bien, repasando entonces el ejercicio, básicamente lo que hice fue primero dividir esa celda de acuerdo al delimitador que era una coma. Luego, como la función me entrega una lista, recorro esa lista con la función list.select y obviamente dándole esas condiciones que me hacía validar el código postal y luego que valide que hay un espacio dentro de esa celda, entonces la función list.select me entrega solamente ese elemento de la lista. Luego me quedo solamente con el primer elemento de la lista, obteniendo la cadena de texto y por último, pues con la función que estoy aquí seleccionando, pues con ella ya obtengo entonces la ciudad. Es decir, extraigo la subcadena de texto después de un delimitador, que en este caso es un espacio. Pues bien, ahora solamente queda que carguemos este resultado a la hoja de Excel y la vamos a colocar, por ejemplo, aquí abajo. Cargar en como tabla y le damos a aceptar. Y si comparamos este resultado con el esperado, pues básicamente es el mismo. Pues bien, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Por favor, compártanlos con sus amigos, con sus colegas, con sus vecinos. Y si no es mucha la molestia, pues por favor darle un me gusta al vídeo, comparte mi canal. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, pues creo que es momento que lo hagas. Nos vemos hasta la próxima.